Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. A veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen las pequeñas cosas locales y en el impacto del mundo, en lo global. De eso vamos a platicar el día de hoy. Tenemos varios historiadores invitados, así que bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. ¿Qué tanto de lo que sucede en el mundo tiene un eco en lo local? A veces, las grandes transformaciones globales comienzan en los lugares menos esperados. Una comunidad, un puerto, una red de intercambio o una persona. Con esa mirada, el Colegio de San Luis llevó a cabo el coloquio Actores locales, procesos globales. Agentes, intermediarios y beneficiarios de conexiones globales en contextos locales. Durante 2 días, investigadores de México y otros países reflexionaron sobre cómo los procesos económicos, políticos y culturales del mundo se entrelazan con la vida local, generando nuevas formas de entender la historia y nuestras propias realidades. El evento reunió conferencias magistrales del Dr. Enrique Dussel y el Dr. Antonio Ibarra, además de mesas dedicadas al comercio, las redes de poder, la circulación de saberes y los vínculos entre México y el mundo a lo largo del tiempo. Más que un encuentro académico, este coloquio fue una invitación a mirar la historia desde otra perspectiva, reconocer que lo global y lo local siempre han estado conectados, y que en esas conexiones también se escribe nuestro presente. Consulta el coloquio en nuestro canal de YouTube y no te pierdas de más eventos como este. Cadenas de suministro, revolución del consumo, parecieran términos muy actuales, pero créanme que desde el siglo XVI, si no es que desde antes, ya en San Luis Potosí se vivían parte de este tipo de prácticas. La gente consumía, demandaba mercancías que venían no solo de la Nueva España, sino de mucho más allá de estas fronteras. Acompáñenos a escuchar esta entrevista que tuvimos oportunidad de realizar con el investigador Antonio Ibarra y bueno, pues nos cuenta parte de esta globalización temprana. Tenemos procesos largos, ¿no? Este proceso que se va a iniciar en el fines del siglo XV y principios del siglo XVI, es una voluntad de imponer una agenda global, ¿no? Que es la evangelización, incorporar a los gentiles a la fe católica, y luego al fin del imperio, bueno, todo eso transcurrió durante 3 siglos, y al fin del imperio es otro tipo de fe, es una fe política, el liberalismo. Y esa fe política es algo que está ocurriendo en el mundo, pero en América se acelera, y se acelera porque además de prescindir de la corona, es decir, desprenderse de un régimen virreinal, de un régimen imperial, de una autoridad política en el rey, se transita a toda velocidad a un experimento político moderno que son las repúblicas. Entonces ahí tenemos en política esos procesos de largo plazo. Ahora, en la economía. Eso es más difícil de capturar. A ver, ¿cómo actúan los actores locales en la economía global? Vámonos por el lado del consumo, ¿no? Por supuesto, la integración de la llamada globalización temprana implicó una movilización de mercancías y fundamentalmente el protagonismo de América. Es decir, en el centro de la globalización temprana está América. ¿Por qué? Porque va a producir la mercancía global por excelencia, que es la plata, ¿no? La plata en pasta, así como la tiene San Luis de Francia al lado de la catedral con tremendas barras, o la plata en moneda, ¿no? Entonces la moneda hispanoamericana va a ser el hilo que va a tejer todos los continentes en un medio de cambio global, universal. Es un proceso tempranísimo, es un proceso que empieza en la segunda mitad del siglo XVI y que no va a concluir con la independencia. México va a seguir siendo un gran proveedor de moneda para el Oriente, va a ser un medio de cambio
admitido en Oriente por la calidad metálica de esa moneda. Entonces es un proceso también muy largo. ¿Cuál es la agencia de eso? Y aquí el tema que importa es la agencia local de procesos globales. La agencia es la acción de alguna manera deliberada, es la posibilidad de intervenir, de cambiar, de responder de los actores sociales o de instituciones a los cambios, y a la acción y al interés es perseguir el interés, ¿no? Es realizar el interés. Entonces, por ejemplo, la agencia de los mineros de una pequeña mina que está perdida en la Sierra Madre occidental, ¿no? O Zacatecas, tienen distinta influencia sobre la economía mundial, pero tienen una misma agencia, o sea, quieren producir plata para generar riqueza, para generar demanda, y esa demanda, es decir, lo que necesitan para vivir, no solamente lo estrictamente necesario, sino también algo que va a ser a lo largo de estos siglos, los historiadores han dado en llamarla la revolución del consumo. Es decir, la posibilidad que estos agentes locales de la economía puedan ser a la vez consumidores de lo que se produce en el mundo. Y el consumo entonces va a trascender el espacio local y se va a articular a cadenas de suministro de objetos de consumo. Por ejemplo, los europeos evidentemente van a demandar aceite y vino, no podían cambiar abruptamente la dieta, les costó mucho trabajo incorporar el maíz, ¿no? Pero se podía producir trigo en América, le introdujeron el trigo, introdujeron el ganado menor, introdujeron el ganado mayor, y entonces ahí tenían una dieta europea, pongámoslo así, ¿no? Pero la globalización de la economía dio un giro cuando se incorpora lo que produce Oriente. No solo China, estamos hablando de Asia, ¿no? Porque la búsqueda de las especias, ¿no? Ya lo hablábamos, la búsqueda de las especias movilizó a todo el mundo para crear redes de circulación de mercancías. Y entonces el consumo fue cambiando, los sabores, la vestimenta, el consumo suntuario, es decir, no solamente era vestirse, era aproximarse a una idea del lujo, de la distinción, del placer, de los colores, de la estética, de la indumentaria, etc. Y entonces la producción asiática aparece como el objeto deseado, pero cuando tú produces plata y produces dinero mundial, entonces la posibilidad de no solamente articularte, sino de jalar toda esa demanda, hace que la globalización, o lo que llamamos globalización temprana, produzca también una revolución en el consumo. Y eso es, digamos, ahí como conectamos lo local y lo global. Nos interesa observar cómo ese consumo, que es una evidencia, ¿no? Es una evidencia que uno puede advertir en los archivos, una evidencia de que hay alguien que está solicitando determinados productos y hay alguien que los está llevando, y hay una cadena de circulación de estos que implica, bueno, la navegación, que implica la introducción en ferias, que implica el almacenamiento, que implica cadenas de arrieros que llevan desde Acapulco a Ciudad de México, de Ciudad de México a todo el norte minero, porque claro, el norte minero era, ¿no?, el que succionaba esa demanda porque refluía la plata. San Luis Potosí denuncia, está en el archivo histórico de San Luis Potosí, denuncia que ha sido robada una mula que casualmente cargaba, ¿no?, mercancía de China y de Castilla, es decir, de Europa. Una evidencia, un índice, ese es como suele decir un historiador italiano, Carlo Ginzburg, es construir un paradigma indiciario, es decir, encontré esto, ¿qué significa ese pequeño detalle, ¿no? Es un documento fragmentado, no es un documento que siga todo el proceso para que nos despeje la idea de qué pasó con esa mercancía, si se recuperó o no. Pero lo importante del documento es que nos está advirtiendo que tenemos que hacer una lectura de ese episodio en una escala mayor. O sea, tenemos que advertir claramente que ya en el siglo XVII, ¿no?, el consumo en la ciudad de San Luis Potosí es muy temprano, 1608. La ciudad está apenas conformándose
¿no? Ya hay un consumo de bienes asiáticos que ¿a quién importa? ¿No? Importa a los mineros que están súbitamente, ¿no?, construyendo una riqueza, y de esa riqueza se va a expresar en construir una ciudad que ampara todo un circuito de producción de moneda. Pero ¿qué es lo importante? Desafortunadamente la fuente no nos dice puntualmente qué traían, pero nos dice, nos está conectando, esa mula, ese atraco a la mula, nos está conectando con Asia, nos está conectando con Europa, ¿no? Es una mula que nos deja una evidencia. A los que la robaron les dejó una ganancia, a nosotros también. Pero si avanzamos en el siglo XVIII, y desafortunadamente en este archivo solo tenemos algunos índices que son interesantes. Otra historia breve. Una compañía entre una señora viuda de San Luis Potosí, rica, con un comerciante de Ciudad de México, abruptamente rompen la sociedad. El argumento de la viuda es que se sintió ofendida porque el socio, en una situación ya de crisis de la empresa, había facturas no claras, etcétera, le propuso matrimonio y se indignó, ¿no? Es decir, encontró una estrategia para saldar, podemos decir, el quebranto que ya advertía. Y esa resolución judicial entonces hace un inventario de los bienes de la tienda de México y de San Luis Potosí. En el inventario aparecen mercancías asiáticas, chinas, medias de seda, una cantidad considerable de medias de seda. Bueno, esa noticia nos lleva a otro testimonio, los derechos de alcabala, que son lo que se cobraba para el ingreso de mercancías que venían de lejos a la ciudad y que se clasificaban según sus características en mercancías de China o efectos de China, efectos de Castilla de Europa y efectos del reino. Entonces, lo interesante es saber qué venía de China. Y aquí es interesante porque lo que pude encontrar en el Archivo General de la Nación, que no encontré aquí en mi primera visita porque ya me advirtió Isabel, que conoce en profundidad el archivo, no están aquí, están en México y están sin organizar, es una lástima, hay que hacer un trabajo para organizar esa información. Pero encontré en 5 cajas de 21 que hay, 3 libros importantes de alcabala donde se registra la mercancía que entra. En mi conferencia hice un primer acercamiento a esto para llamar la atención a los chicos sobre, hay que observar esto que es una información fiscal, pero hay que darle un giro para que sea un testimonio de una sociabilidad del consumo en San Luis Potosí, Santa María del Río, etc. ¿Qué es lo que nos muestra? Que hay comerciantes trashumantes que vienen de Ciudad de México, de Querétaro, pero hay un canal importante, la Feria de San Juan de los Lagos, ¿no?, de donde venían una feria que concentraba precisamente los efectos asiáticos que los mercaderes de Guadalajara introducían a la feria porque no pagaba avería. Pero de ahí salen, no pagaba, perdón, alcabala, de ahí salen al norte minero, pasan por San Luis Potosí y se siguen a Saltillo, a Charcas, a Sombrerete. Es muy interesante porque uno tiene que tener una geografía de cómo circulaban. Y están las facturas. Y las facturas nos dicen qué es lo que introducían para vender a San Luis Potosí. En el siguiente segmento vamos a escuchar la entrevista que tuvimos oportunidad de realizar con el investigador Álvaro Alcántara, quien nos platica cómo a lo largo de más de 5 siglos el papel de las personas afrodescendientes ha sido invisibilizado en nuestro país. Continuamos. Bueno, primero quisiera empezar diciendo que estoy muy contento de estar en el Colegio de San Luis, muy agradecido con la invitación a este coloquio Actores Locales, Procesos Globales. En lo que yo compartí en esta ocasión es una reflexión respecto del papel que juegan los actores locales, las mujeres y varones de los pueblos indígenas y pueblos de mulatos, negros y pardos,
y el papel que juegan en la producción de bienes que tuvieron un interés comercial en el periodo colonial, particularmente en el siglo XVIII. Y la zona que yo trabajo, que es el sur de Veracruz, fue una zona ganadera, pero en el siglo XVIII el cultivo del algodón se convirtió muy importante, y vine a hablar precisamente de la manera como la región que yo trabajo se conecta con otras regiones, tanto del antiguo virreinato de la Nueva España, hoy México, digamos, pero también con otros espacios más allá del territorio nacional. Cuando hablamos de trayectorias sociales, lo que intentamos señalar es poner atención a personas con nombre y apellido, ¿no? Muchas veces los relatos de la historia son como grandes bosquejos, pero no aparecen las personas con nombre y apellido, ¿no? Y en este caso es seguirle el rastro a personas con nombre y apellido y observar a partir de la manera como se desplazan por distintas razones, ¿no? Porque son vaqueros, porque son arrieros, porque son milicianos, porque son canoeros, ¿no? Estamos hablando de una región acuática con muchos ríos, son caminos de agua y de tierra. Entonces es la observar, digamos, la inserción de una región como el Sotavento veracruzano en el sur de Veracruz a través de las historias de personas de carne y hueso con nombre y con apellido, ¿no? Y es para mí recuperar la agencia, el papel preponderante que tuvieron personas que pertenecieron a pueblos indígenas o a población negra, mulata o parda, que hoy diríamos afrodescendientes. Lo primero que quisiera decir es que solemos tener imágenes muy estáticas de la sociedad de aquellos siglos, ¿no? Como si la gente no se moviera. Entonces de pronto nos llama la atención cuando leyendo con cuidado los documentos que han podido sobrevivir al tiempo, nos damos cuenta que gente que vivía, por ejemplo, en Acayucan, Veracruz, en el sur del estado, de pronto la tienes en Tamiagua, Veracruz, ¿no? En la Huasteca veracruzana, o que como un personaje como Juan Cristóbal Patraca, ¿no? Que fue un vaquero miliciano, que es esa ruta. Pero también hablaba yo de un personaje como José Domingo Gaitarro, que siendo originario de la zona de Orizaba, Córdoba, maestro azucarero, ¿no? Que es designado como de calidad mulato, está y termina en Tamazunchale, San Luis Potosí, ¿no? Donde es acusado por doble matrimonio, es decir, estaba casado allá en Veracruz y también estuvo acá. Y son esas historias personales las que entrecruzamos con procesos sociales más amplios para darles un significado social y que nos permita pensar en los problemas que a la investigación histórica le son útiles de cara a pensar y reconocer el mundo que tenemos hoy, el presente, ¿no? Y en estos momentos en el que en el 2019 hubo una reforma constitucional para reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas, ¿no? Teniendo este país tan hermoso que tenemos, tan hermoso y diverso, ¿verdad? Pero también tan desigual, tan asimétrico, tan violento. Me parece muy importante recuperar desde otros lugares el protagonismo social de población indígena y población afrodescendiente, ¿no? Generalmente los relatos, a veces, por N razones, se dedican a estudiar a la gente de la élite. Bueno, a mí me gusta estudiar a la gente de a pie como yo. El sur de Veracruz, y estoy pensando en lo que fueron en tiempos coloniales la alcaldía de Acayucan, de los Tuxtlas, allá por Catemaco, que es como un lugar famoso, la alcaldía de Cosamaloapan y la alcaldía de la Nueva Veracruz. Estamos hablando de escenarios un tanto distintos. Si nos fijamos en Acayucan y en los Tuxtlas, tenemos una provincias que son preponderantemente indígenas, pero con una muy importante población afrodescendiente, diríamos ahora.
ya desde los tiempos del virreinato en nuestro país, el puerto de Veracruz cobró una relevancia significativa. Vamos a escuchar a la investigadora Giovanna Celaya, quien nos traslada a estos varios siglos atrás y darnos cuenta de las complicaciones que había para administrar un puerto tan importante como el puerto veracruzanos. ¿Qué de lo que pasa en un espacio local construye, define o, digamos, posiciona de manera distinta a la globalización? Esa es, digamos, la idea del coloquio. A partir de ahí, mi participación lo que hace es un poco repensar qué suceden en los puertos. Digamos, los puertos siempre han estado conectados al comercio global, prácticamente desde la funcionalidad de un puerto, pero particularmente a finales del siglo XVIII lo que me interesa es ver qué está pasando en el puerto de Veracruz en el contexto de las nuevas formas de globalización que se están experimentando a partir, digamos, de una política de la monarquía distinta, a partir de las guerras, una serie de fenómenos, y me interesa saber qué pasa en el puerto de Veracruz, ¿no? A finales del siglo XVIII. Ese es el tema o, digamos, la ponencia que quiero desarrollar en el coloquio. Bueno, la idea inicial empezó preguntándome ¿qué es la parte negativa de la globalización? Es decir, asumimos que, pues claro, como todo efecto global, pues consideramos que todo es positivo, ¿no? Hoy en día no podríamos dejar de vivir sin la globalización por las conexiones electrónicas, por los viajes, por un montón de cosas, ¿no? Pero debe de haber siempre algo que no funciona tan bien, siempre hay la parte mala de ciertos procesos. Entonces me pregunté qué le estaba pasando a un funcionario que se tiene que encargar del gobierno del puerto, de controlar el puerto, de registrar embarcaciones, de registrar familias, de hacer una serie de procesos de toda la gente que llega al puerto de Veracruz a finales del siglo XVIII, y qué le estaba representando a ese funcionario para gobernar y controlar ese puerto en el contexto de un comercio global como se estaba experimentando a finales del siglo XVIII. Este personaje se conoce como el gobernador intendente, esa es la figura administrativa que está dentro de la estructura de la monarquía, y empecé a seguirlo. Decía, bueno, a ver cómo le hacía este señor para tratar de lidiar con la cantidad de barcos que le llegaban, pero además de barcos de distintas nacionalidades, con personajes de todo tipo. Entonces lo que me encontré es que es un funcionario que tiene muchos problemas para gobernar ese puerto, para distinguir entre, pues, banderas enemigas y banderas amigas, para distinguir entre comercio legal e ilegal, para saber exactamente de dónde venían los pasajeros, porque había que haber hacer un registro de dónde había salido ese pasajero, qué recorrido había hecho y por qué estaba llegando al puerto de Veracruz. Y la verdad es que el gobernador intendente tiene muchos problemas para averiguar, para confiar en lo que le dicen las personas. Dicen, bueno, salí del puerto de La Coruña, pero de La Coruña bajé, no sé, a Cádiz, y de Cádiz pasé a las Canarias, pero en las Canarias cambié de embarcación y entonces terminé en Nueva Orleans. Eso al gobernador intendente le genera un montón de problemas, porque lo que tiene que hacer él es controlar y vigilar a esa población, ¿no?, que está circulando y que pues tiene que confiar en lo que le dicen. Y como todos sabemos, pues la gente a veces hacía un poquito de trampa y decía, mire, sí terminé en el puerto de Nueva York porque pues llegó una mala embarcación y entonces tuvimos que escapar y me iba a quedar una semana, pero me quedé 2 meses. Y claro, eso significaba que estaban aprovechando para hacer negocios, por supuesto, y lo que quería controlar el gobernador, pues era un poco la parte ilegal de esos negocios. Eso es lo que voy a tratar de exponer, un poco como las tensiones que generan esto que llamamos globalización para controlar espacios que al final son espacios de gobernabilidad, como fueron los puertos, ¿no? Yo creo que es fundamental entender que los puertos representan retos del ejercicio de gobernabilidad para el territorio en el que pertenecen. En este caso pensaríamos en el siglo XXI, en México, es decir, representa un ejercicio de gobernabilidad, pero que esa gobernabilidad en el contexto de globalización no está solamente sujeto a el espacio, digamos, mexicano. Es decir, un puerto, digamos, lo hemos visto en las últimas noticias, los puertos del Pacífico o los puertos del Golfo no solo se interrelacionan en términos de gobernabilidad con la capacidad que tiene el Estado mexicano para gobernar ese puerto, sino que tiene que estar en constante relación con quienes llegan y su propia gobernabilidad de esos territorios, ¿no? Es decir, un barco con bandera china, por ejemplo, tiene su propia jurisdicción, sus propios códigos, sus propias leyes.
si bien existe el día de hoy un comercio global regulado, digamos, a nivel internacional, los puertos representan ese momento de tensión cuando una embarcación de cualquier naturaleza pues trae una jurisdicción u otra, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia de repensar que la globalización también tiene impactos en las formas de gobierno y de control de ciertos espacios, particularmente los puertos, ¿no? ¿Qué nos revelan las historias de quienes cruzaron fronteras hace siglos? La primera mesa del coloquio, Biografías globales, migrantes, viajeros y extranjeros en perspectiva histórica, exploró cómo las trayectorias personales de migrantes, viajeros, religiosos o extranjeros conectan distintas partes del mundo. Desde misioneros franciscanos en el siglo XVI hasta migrantes chinos en el siglo XX, los investigadores mostraron cómo la historia local puede entenderse también como una historia de movilidad, intercambio y encuentro entre culturas. A través de estas biografías globales, descubrimos que los procesos históricos no solo se escriben desde los grandes centros del poder, sino también desde las vidas de quienes, movidos por la fe, el trabajo o la curiosidad, transformaron los lugares a los que llegaron. Consulta el coloquio en nuestro canal de YouTube y no te pierdas de más eventos como este. ¿Te has preguntado cómo el cacao se ha convertido de pronto en más que una moda? Bueno, desde hace varios siglos era una mercancía muy codiciada con la que se traficaba en algunos circuitos mercantiles. Vamos a conocer esta historia en la voz de la doctora Guillermina del Valle, quien nos estuvo acompañando en Hablemos. Yo trabajo a los mercaderes de la Ciudad de México que se dedicaban a financiar la producción de plata en el periodo colonial. Ahora estoy centrada en los mercaderes de fines del siglo XVII, que es un periodo muy importante porque en esta época resurge la minería de la plata en Nueva España. Entonces empieza a crecer de manera muy dinámica la producción de plata y en menor medida de oro. Y estos mercaderes de México eran mercaderes de origen español, venían fundamentalmente del norte de España, de ahí habían ido a Andalucía, Sevilla y Cádiz en particular, y de estos puertos habían venido a Ciudad de México. Ellos tenían un gran poder financiero, precisamente porque lo que hacían era financiar la minería. La minería era una actividad sumamente riesgosa. Entonces era muy difícil encontrar mineros que tuvieran dinero para financiar sus actividades. Y de ahí que estos mercaderes fueran quienes adelantaban los capitales para que los mineros pudieran llevar a cabo las excavaciones, ¿no? Todo el proceso de refinación de metales. Y digamos que la minería... En la minería privada, la minería pequeña y mediana. Eran pocos los grandes mineros prósperos y los pequeños mineros lo que hacían era que para tener financiamiento ellos cambiaban las barras de plata, barras que en muchas ocasiones no estaban refinadas, podían ser lingotes o unas piñas en diferentes formas, los cambiaban por pesos de plata con los que pudieran comerciar y comprar pues la mayoría de los insumos que necesitaban para la explotación minera. Entonces, estos grandes mercaderes de la Ciudad de México tenían una red de agentes. Tengo un mapa, por ejemplo, de los reales mineros de fines del siglo XVII, en donde se ubican en torno a los caminos reales, el camino de tierra adentro precisamente, y bueno, San Luis, por supuesto, era uno de los principales reales de la época. Se distinguía porque tenía el Cerro de San Pedro,
en donde había una riqueza de oro formidable, que en ningún otro espacio de Nueva España se producía tanto oro como aquí en San Luis. Hay un estudiante, Sergio Serrano, bueno, ya no es estudiante, ahora es doctor honoris causa casi, ¿no?, que ha estudiado la minería de San Luis en la primera mitad del 17 y tiene un trabajo riquísimo sobre esta minería. Entonces, bueno, la segunda mitad y sobre todo las últimas décadas del 17 es lo que yo estudio. Y en particular ahora para este coloquio, el trabajo que traje es uno que se refiere a la comercialización del cacao. El cacao en el periodo colonial fue uno de los productos de mayor consumo. Toda la población consumía cacao. Es un periodo en el que no hay café, entonces la principal bebida para tener energías y para alimentarse, mucho más alimenticio que el café, por supuesto, es el chocolate, el cacao. El cacao es de origen prehispánico y bueno, cuando llegan aquí los españoles, quienes lo producen fundamentalmente son los indígenas y ellos, digamos que empiezan a comprar el cacao que producen los indios y además también establecen algunas haciendas para producir cacao. Pero es tan grande la demanda del cacao, o sea, el cacao lo consume la mayor parte de la población porque es muy energético, es muy alimenticio y además tiene características medicinales. Y otra característica del cacao es que hay muy poca moneda en esa época. Y entonces se utiliza desde la época prehispánica como medio de cambio. Entonces es otra de las razones por las cuales el cacao es muy requerido en toda Nueva España. De modo que a principios del siglo XVII, en la década de 1620, 1630, además del cacao de Nueva España, se empieza a comprar el cacao de Guatemala. Bueno, el cacao de Guatemala desde fines del XVI, pero a principios del 17 se empieza a traer el cacao de Venezuela, de Maracaibo y de Caracas, y también el cacao que viene de Guayaquil, en el Ecuador, que son territorios muy lejanos a los que se tiene que llegar únicamente en navíos, pero como la demanda de ese cacao es tal, y eso hace que vengan tanto los venezolanos como los limeños y los habitantes de Guayaquil a traer aquí el cacao de Guayaquil. Y vienen porque México es gran productor de plata y en todo el mundo el medio de cambio por excelencia es la plata, y en particular la plata americana, tanto la plata del Perú como la plata mexicana, ¿no? Entonces, este cacao que se empieza a traer desde las primeras décadas del 17, a partir de 1670, 1680, aumenta notabilísimamente las importaciones del cacao venezolano y del cacao guayaquileño. Y además se compra mucho cacao mexicano también, fundamentalmente cacao chiapaneco, cacao de Soconusco, ¿no?, que es el sur de Chiapas, y cacao de Tabasco, y también cacao de Guatemala. En el marco de este mismo coloquio tuvimos oportunidad de charlar algunos minutos con uno de los investigadores que ha dedicado gran parte de su trabajo a investigar la historia y la relación de México con China, que pareciera a lo mejor muy reciente e influida por muchos factores globales, pero que también se remonta a varios siglos. Vamos a escuchar su intervención. Mira, yo primero que todo quisiera destacar que acá en el Colsan se están haciendo valiosos esfuerzos al respecto, tratando de llenar un rompecabezas para comprender a la República Popular China contemporánea desde múltiples perspectivas. Creo que es importante comprender a la primera economía global. Yo les recuerdo, el Fondo Monetario Internacional, medido en poder de compra, señala que desde 2016 China es la economía más grande del mundo. Eso todavía no está en el radar de organismos empresariales, de funcionarios y de académicos.
Entonces, bueno, hay perspectivas históricas de muy atrás en la relación de China con América Latina y el Caribe, desde la NAO, pero después hay temas de coyuntura de hace un par de días sobre aranceles, la 6G que se nos viene, temas tecnológicos, temas de infraestructura, temas de innovaciones, temas de intercambio académico, temas culturales, institutos Confucio, etcétera, ¿no? Entonces es importante sistematizar, conceptualizar lo que es China. China no es un país más de A a Z, se requieren de un grupo de conceptos. Los adjetivos son fáciles, bueno, malo, etcétera, eso es fácil. Lo complicado y requiere de mucho tiempo es integrarse a investigaciones, debates existentes en América Latina y el Caribe. El sector académico, la educación, somos semilleros para lo que hacemos hoy, que tiene efectos e impactos en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Es decir, de estos centros de investigación, universidades, facultades, centros, institutos, salen después empresarios, salen funcionarios, salen futuros académicos, etc. Entonces, ahora sí que lo que no hacemos hoy tendrá impactos en 5 o 10 años. Si empezamos en 10 años, bueno, pues tendrá impactos en 20 años, ¿no? Entonces, es fundamental prepararnos con respecto a la primer economía global, ¿no? Porque si no lo hacemos hoy, lo vamos a sufrir en 5 o en 10 años. Y es lo que estamos sufriendo en buena parte de América Latina y el Caribe, incluyendo México: falta de preparación generalizada, ignorancia, desconocimiento sobre lo que es la República Popular China, cuáles son sus objetivos, intenciones en el corto, mediano, largo plazo, cientos de rubros en los que América Latina y el Caribe, organismos empresariales, funcionarios, academias, cientos de temas en los que tenemos que tomar decisiones, ¿no? De institutos Confucio, de hacer proyectos, institutos, concentración en el tema de China, sobre cientos de temas. Si no lo hacemos hoy, nos van a pasar la factura en 10 años. Mira, a ver, China es de los pocos países con Estados Unidos que tiene ambiciones de un proyecto de globalización con características chinas. Será algo de lo cual hablaré en un momento. Es decir, solo esos 2 países, no la India, no Brasil, no Rusia, tienen estas ambiciones y pretensiones globales. Segundo, yo te diría, la intención de China es, de cierta forma, replicar su experiencia en los últimos 50 años. A diferencia de Estados Unidos, que ha enfatizado un proceso de globalización con base en la liberalización del comercio, de bienes, de capitales, de servicios, el meollo de la propuesta de globalización de China son los proyectos de infraestructura. Los proyectos de infraestructura en China son los que han permitido erradicar la pobreza absoluta, 800 millones de chinos, que son más que toda la población de América Latina y el Caribe, y que ha permitido desarrollar a las empresas chinas. Hoy en día son enormes multinacionales, hace 50 años estaban tecnológicamente muy rezagadas. Entonces es un proyecto que hay que tomar en serio. Yo no estoy diciendo sí, no, viva, muera, etcétera. Lo que estoy diciendo es, si no conocemos lo que se nos está proponiendo y buscamos una relación con altísimos aranceles y con racismos y desconocimientos con respecto a China, nos va a ir mal con la primera economía global, ¿no? ¿Qué papel jugaron los puertos y las rutas comerciales en la construcción del mundo moderno? En la segunda mesa del coloquio, Dinámicas Globales y Poderes Locales, Comercio, Redes y Tráfico Portuario, se reunieron a diversos especialistas que abordaron cómo el comercio global conectó territorios, culturas y personas desde el siglo XVI al XIX. Veracruz, los puertos del sur del Golfo, China y el Caribe
Fueron escenarios donde se tejieron redes económicas y políticas que moldearon las relaciones de poder en el mundo colonial. Los ponentes mostraron que detrás de cada mercancía, como el cacao o la plata, existían historias de intercambio, negociación y resistencia que reflejan la compleja relación entre lo global y lo local. Síguenos en redes sociales y no te pierdas de más eventos como este. La historiadora Diana González nos platica cómo, a través de la mirada de un escritor estadounidense, se va introduciendo a un público infantil una mirada particular de cómo se ve en el siglo XIX a México, América Latina y a sus particulares formas de producir, por ejemplo, minería. Acompáñenos a esta entrevista. Realmente, en el marco de mi tesis doctoral, ya hace varios años, ayer comenzaba mi exposición diciendo que no hay nada en el mundo más global que una biblioteca. Y en ese marco de buscar información para la tesis sobre Yucatán, estando en la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, me encuentro con el texto de Thomas W. Knotts, que es un texto que se inscribe dentro del género de literatura de viajes, y él aparentemente pues, para los historiadores se refuta mucho la idea de historia y literatura, esta relación, pero es un texto que relata un viaje que viene desde Norteamérica y termina en Honduras. Cuando este viajero llega a Honduras a través de sus tres personajes, es importante recalcar que está hecho para la literatura infantil de Norteamérica. Es un trabajo que está hecho para los niños. Entonces él se inventa tres personajes, el Dr. Bronson, Fran y Fred, y cuando ellos llegan finalmente a Honduras y se despiden, en su texto dicen: hasta aquí dejamos México. Que pues la literatura de esa época del siglo XIX incluía de pronto Centroamérica en lo que es la concepción de México. Es un texto de 530 páginas, un texto que te habla de todo: costumbres, cuestiones sociales, población, encuentras muchos datos. Llama la atención precisamente sobre su relato del camino de Saltillo a Guanajuato, específicamente. Llama la atención que él expone precisamente los apartes de la minería de la región, ¿sí? Lamentablemente él no pasa por San Luis Potosí, ¿no? Pero él circunda lo que es la región minera, Aguascalientes, Zacatecas, y nos va contando a través de un lenguaje para niños qué es lo que va analizando. Bueno, la minería todos sabemos que desde las épocas coloniales hace parte de un proceso a escala internacional muy importante. Yo creo que sería la primera conexión global, pues él todo el tiempo está explicando la minería o el fenómeno de la minería como una oportunidad de negocio para los lectores que eran niños en Norteamérica, ¿sí? Lo segundo que podríamos resaltar es precisamente el hecho de la movilidad humana, ¿no? Él está moviéndose, el autor a través de los niños habla, y entonces nos va contando su experiencia, su vivencia. Podría hablar del algodón, por ejemplo. El doctor Carlos Marichal, del Colegio de México, quien trabaja el periodo, esta es una obra de 1890, y entre ese periodo podemos hablar de una conexión sobre el algodón como una mercancía global. Hay muchos aspectos que se tocan en este texto, como las costumbres, la mano de obra, por ejemplo, también pues, la producción constante de mercancías.
Y todo el tiempo, pues él tiene una intención, yo diría que formativa para los niños norteamericanos de cómo veía el territorio mexicano. ¿Sí? Todo el tiempo va diciendo, para empezar, algo muy importante, es que cuando él comienza a escribir su obra, lo primero que los niños, Fred y Fran, tenían que hacer era aprender español. ¿Sí? Entonces es una cuestión muy singular que va a aparecer en un relato. Bueno, ayer me preguntaban, ¿cómo lo ves? Es un relato, yo siento que es un relato muy respetuoso respecto a la concepción de la época, ¿sí? Respecto a la mirada de un extranjero que está cruzando un país desconocido. El doctor Hausberger nos va a platicar a continuación un fragmento de estas historias que se vivieron entre México y Estados Unidos en la época de la Revolución, con algunas particularidades muy interesantes. Acompáñenos. Pero el ejemplo que voy a presentar es una persona de Estados Unidos que surge en el público a finales del año 1917. Se llama Nicolás Senczok y dice que ha luchado en la Revolución Mexicana, es general del ejército zapatista y viene a Los Ángeles y empieza a contar cómo Zapata ha organizado Morelos y plantea allí una utopía anarquista y lo llama Zapataland. Eso cuenta. Y gente que lo escucha en los ambientes de izquierda de Los Ángeles empieza a publicar eso en revistas de izquierda. Y este cuento después se difunde, se republica en otras revistas. En Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Inglaterra. La versión inglesa llega a Austria, se traduce ahí al alemán. La versión alemana se republica en Alemania. Otra versión llega a España, se traduce allí al español, otra llega a Uruguay y se traduce al español también independientemente. Y muy tarde ya, eso todo es entre 1918 y 21-22. Y realmente los debates sobre este Zapataland por un momento son fuertes y sí son algo de globales, porque no están en todos los países del mundo, por lo menos no lo he podido comprobar. Pero lo empiezan a discutir mucho porque así lo presenta Sok, como un ejemplo del socialismo real. Porque en esa está la Revolución Rusa también, que ya ha causado ciertas preocupaciones porque es muy ruda, ¿no? Y lo del Zapataland es más idílico. Y hay cierta gente, sobre todo de los anarquistas, que son difíciles de definir los anarquistas, pero hay unos anarquistas más cercanos al socialismo, los anarquistas comunistas y que otros, y sobre a esos les gusta esa idea. Y lo empiezan a discutir realmente como alternativa a la Revolución Rusa y un ejemplo que podemos hacer en el mundo. Pero al mismo tiempo empiezan las críticas. Bueno, eso es la historia. La figura de Sok, que no sé si hay tiempo en la presentación como aquí, es más complejo, porque al final él dice que es suizo, crecido en México, general zapatista, etc. Realmente era de West Virginia, hijo de padres inmigrantes suizos, eso sí, ni se llamó así como se llamó. Parece que yo creo, y lo he investigado mucho, que nunca ha estado en México, al menos no con Zapata. Se manejaba en pequeñas empresas mineras, etc. Y en 1914 ya aparece en California y le hacen un juicio por comercio ilegal de armas. Y al final no le pueden comprobar mucho, pero lo meten a la cárcel 2 años y pico, pues había usado un cheque falso. Also el comercio ilegal de armas con México. ¿Ya? Estados Unidos ya había declarado el embargo de armas y se le acusa que él quiere vender armas a México. Y va a la cárcel, y cuando sale de la cárcel, inmediatamente empieza con esa historia del Zapataland. Entonces, cabe la posibilidad que antes del 14 haya estado en Morelos, pero como lo tengo documentado en Arizona como minero también, pueden hacer máximamente breves visitas, nada más.
Y yo creo que nunca ha estado. Y sale y se forma ese mito de sí mismo y entra en relación con los hermanos Flores Magón que viven en Los Ángeles en ese momento. Y se mueve en esos círculos y mucha gente le cree, parece hasta Ricardo Flores Magón le cree, que es muy interesante. Y después lo empieza, pero al mismo tiempo la FBI ya lo persigue. Y los expedientes de la FBI están disponibles en la red, aunque un poco desordenado. Entonces uno en esos meses lo puede seguir mucho los pasos, porque lo observan todo el tiempo y lo consideraban muy peligroso, porque Estados Unidos ha entrado en la Primera Guerra Mundial mientras tanto, y como estos de izquierda se oponen a la guerra de Wilson en Europa, lo ven como enemigo y después de unos meses lo agarran otra vez y al final le condenan a 10 años de cárcel. Y está hasta 24 está en la cárcel a sus 6 años. La biografía, digamos, en general como género cayó en cierta desgracia en la segunda mitad del siglo XX. Porque se le acusó de contar la historia como hecha de los grandes personajes. Y B, porque la historia más estructural, pero también la marxista, ve la historia, como decía, regido no por personas, sino por otras fuerzas que rebasan a las personas. Y las personas son, grosso modo, determinados por las fuerzas históricas. Entonces no hay que prestar atención a las personas. Después, ahora ha habido una cierta revitalización de las biografías, pero yo creo sobre todo a dos niveles. El uno es que se usa como estrategia. Es atractivo contar la historia, digamos, de la Revolución Mexicana, si quiere uno, a través de una biografía. Sin tener la idea que este personaje que cuento allí ha sido la decisiva para la Revolución Mexicana. Porque la Revolución Mexicana se determina por otras fuerzas, por las luchas de clase o qué sé yo. ¿Ya? Eso. Y la otra cosa es, un poco lo mismo. Un poco lo mismo, pero tal vez un poco menos narrativo, más en lo analítico de ver, situar a una persona en un contexto y ver un poco cómo interactúa la persona y el contexto, pero lo que sobre todo interesa es el contexto. Y mi idea es que se puede instituir el individuo como objeto de estudio. Bueno, pues así está el panorama de cómo estas pequeñas cosas, como decíamos al principio, impactan a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¿Cómo se entrelazan las grandes transformaciones del mundo con las realidades locales? La tercera mesa del coloquio, Circulaciones globales y agentes locales, fuentes y análisis desde la historia glocal, propuso mirar la historia desde una perspectiva glocal, es decir, pensar globalmente sin perder de vista lo que ocurre en lo local. Desde la representación de las mujeres en los espacios religiosos hasta la circulación de conocimientos médicos y el impacto de conflictos internacionales como la Guerra de Corea, las ponencias mostraron que cada lugar del mundo forma parte de una red más amplia de influencias. Esta mirada permite comprender que las comunidades locales también han sido protagonistas de los procesos globales y que su estudio nos ayuda a entender mejor el presente. Consulta esta mesa en nuestro canal de YouTube y conoce más eventos como este.